Les saludo, agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Un gusto saludarle como cada semana. El tema central de hoy en la mesa será la doctrina social cristiana o la doctrina social de la Iglesia. El tema trata o se centra en lo que la Iglesia enseña o lo que la Iglesia dice hacia lo que es la sociedad, la justicia social, qué es lo bueno, qué es lo sano, qué es lo justo, también en el ámbito laboral, en el mundo empresarial y claro, también en el tema de las cuestiones económicas, qué es lo económicamente justo. De eso hablaremos hoy. Tendré en esta mesa al director general y al director académico del IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, para tratar este tema. Pero antes revisemos algo de información que nos llega del Vaticano. En la nota que le entrego enseguida, pues usted conocerá cómo es que los obispos reunidos en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, allá en la ciudad de Aparecida, en Brasil, han entregado al Papa el documento final resultante de lo que ellos allí discutieron y trataron. Durante esta semana corrió el rumor de que es un documento que el Papa todavía no ha autorizado o que era algún documento ilegítimo. Le aclaro sobre este tema. Claro, el Papa lo recibe para su revisión y ulterior aprobación, pero la noticia es que los obispos reunidos en Brasil le han entregado el documento final. Eso es todo hasta ahora. Ya después sabremos que el Papa lo autoriza y será publicado íntegramente, como suele hacer la Santa Sede, siempre muy puntual en todos sus asuntos. En la nota siguiente, pues, habla el cardenal Giovanni Battista Re, quien fue copresidente de esta reunión en Aparecida, Brasil, y nos, pues, desliza algunos contenidos de este documento. Hemos sido llamados a ser una iglesia con los brazos abiertos y a valorar a todos y cada uno de sus miembros. Es uno de los pasajes más significativos del mensaje que los obispos de América Latina y del Caribe han dirigido al continente de la esperanza al final de su quinta conferencia general en el Santuario de la Virgen de Aparecida en Brasil. Mensaje que también se filmó en la gran concelebración conclusiva, pronunciado por el presidente del CELAM, el cardenal Errázuriz Souza, arzobispo de Santiago de Chile. Los obispos animan a las parroquias a que sean casa y escuela de comunión, animando y formando pequeñas comunidades y comunidades eclesiales de base, y también a las asociaciones, a los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades a que hagan aumentar en su seno los discípulos misioneros, contando especialmente para esfuerzo de evangelización de los 555 millones de bautizados del continente americano, con el empuje de un laicado que no tiene igual en el mundo católico. De hecho, el 90% de los misioneros laicos y más del 40% de catequistas de la Iglesia Católica se encuentran en América Latina. La celebración eucarística del 31 de mayo selló los trabajos de 18 intensas jornadas de comunión y reflexión, como recuerda uno de los presidentes de la conferencia, el prefecto de la Congregación para los Obispos, cardenal Giovanni Battista Re. Durante estos días de la quinta conferencia, he vivido jornadas muy hermosas, en un clima de gran cordialidad, de gran fraternidad. Hemos estado todos muy unidos y muy comprometidos. También he tenido una magnífica impresión de Brasil, de las multitudes que han acudido durante estas semanas al santuario de Aparecida. Multitudes auténticamente incontables. Un sinnúmero de personas han acudido a este santuario de Aparecida durante estas semanas y se veían animadas por una fe sencilla pero sólida, una fe auténtica. Y esto indica que la fe cristiana, la fe en un Dios amor, está profundamente enraizada en el corazón de los brasileños. Continuaremos ejerciendo nuestro ministerio profético. Sigan escribiendo los obispos latinoamericanos en el mensaje, que también se leyó en la Asamblea, levantando la voz en los espacios sociales de nuestros pueblos, en especial en favor de los excluidos. Las agudas diferencias entre ricos y pobres, añaden, nos invitan a trabajar con un compromiso cada vez mayor para ser discípulos capaces de compartir la mesa de la vida, una vida que ha de ser digna para todos, ya que la fidelidad a Jesús nos obliga a combatir los males que dañan o destruyen la vida, como el aborto, las guerras, los
secuestros, la violencia armada, el terrorismo, la explotación sexual y el narcotráfico. En su mensaje, los obispos animan también a la formación de los políticos y legisladores para que contribuyan a la construcción de una sociedad justa y fraterna conforme a los principios de la doctrina social de la Iglesia. El documento final, que se envió al Papa, hace su tesoro del riquísimo e iluminador discurso de apertura de Benedicto XVI y desarrolla el tema discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida en Él, con una orden: hacer que la Iglesia se convierta en una comunidad más misionera mediante la conversión pastoral y la renovación eclesial de las comunidades y las jerarquías. Las prioridades de la nueva misión continental que comenzó el 31 de mayo son el anuncio del reino de Dios y la promoción humana. Sus destinatarios son los numerosos fieles ya bautizados pero no practicantes, a los que es preciso hacer que renazcan a una fe más convencida y madura, mediante el contacto directo con las personas, a partir de sus ambientes concretos de vida. Este Cristo de factura muy contemporánea, como usted puede verlo, un Cristo de pasta sobre madera, sobre esta cruz de madera de encino, una pieza bella, contemporánea. Es este Cristo que suelen colocar en los salones, en las aulas, los lasallistas. Es más, de ahí procede, es un obsequio de ellos, de los lasallistas, este Cristo que pues es conocido por muchos como el Cristo de La Salle o el Cristo de la Universidad La Salle. Contémplelo, le decía, es una bella pieza de arte, de factura o de manufactura o de hechura muy contemporánea. Bien, después de esta nota que hemos visto en donde nos hablaba el cardenal Giovanni Battista Re, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, y le recuerdo que es también el presidente del Dicasterio de los Obispos, un hombre pues de mucha importancia en la Santa Sede. Le presento enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, quien nos hace reflexionar y meditar en torno a la reciente reunión del G8. La cumbre de las mayores potencias económicas, el llamado G8, ha finalizado en Alemania, dejándonos algunos signos positivos para el futuro. No tanto en la vertiente de las medidas para detener el deterioro de las condiciones climáticas, como el de las relaciones ya tranquilas entre Estados Unidos y Rusia, y también compromisos para detener el hambre y favorecer el desarrollo de los pueblos. Se habían multiplicado los llamamientos en este sentido. Los obispos de América Latina, reunidos en Aparecida, habían pedido una economía mundial en favor del desarrollo humano, una economía ecológica y sostenible basada en la justicia, la solidaridad y el bien común global. El Papa, después del importante cruce de cartas de hace unos meses con la canciller alemana Angela Merkel, donde insistía en la eliminación de la pobreza, la lucha contra las enfermedades, la justicia del comercio internacional y añadía las urgentísimas necesidades de África, había dirigido en los últimos días un nuevo llamamiento sobre otros de los grandes objetivos del milenio, la educación primaria para todos. El verdadero desarrollo no estará nunca garantizado únicamente por recursos provenientes del exterior, ni podrá nunca limitarse solo al bienestar material, sino que ha de fundarse sobre el crecimiento de las personas, de su formación cultural, moral y social, de su capacidad de tomar en sus manos su propio futuro y construirlo responsablemente. Solo así se tratará de un desarrollo en la dignidad, en la libertad de los nuevos colonialismos culturales e imperialismos económicos o políticos. La Iglesia, recuerda el Papa, lo sabe bien con su enorme experiencia en el campo educativo y pide poder seguir aportando su contribución en colaboración con los gobiernos y otras organizaciones. Como ya puso de manifiesto Paulo VI hace 40 años en la famosa encíclica Populorum Progressio, la visión cristiana de la persona ofrece una orientación segura para el desarrollo integral de los pueblos, y hoy lo necesitamos urgentemente, no menos que entonces. En más información vaticana, y ella entrando al tema que nos ocupa hoy, la doctrina social cristiana o la doctrina social de la Iglesia, en la siguiente nota usted podrá conocer cómo es que la Santa Sede trabaja ahora intensamente para que principalmente los empresarios y también los trabajadores, obreros, todo el mundo laboral, conozca más de lo que es la doctrina social cristiana.
La sociedad globalizada de hoy registra a menudo desequilibrios paradójicos y dramáticos. Solo un proceso de globalización atento a las exigencias de la solidaridad puede asegurar a la humanidad un futuro de auténtico bienestar y de paz estable para todos. En el discurso que dirigió a finales de mayo en la Sala Clementina en el Vaticano a los participantes en el Congreso de la Fundación Centesimum Annus Pro Pontifice, Benedicto XVI reivindicó la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. No hay que entender el desarrollo de una manera exclusivamente económica, sino en un sentido integralmente humano. No se trata únicamente de elevar a todos los pueblos al nivel del que gozan los países más ricos, sino de construir una vida más digna mediante el trabajo solidario, de hacer que crezca efectivamente la dignidad y la persona de cada persona en particular, su capacidad para responder a su propia vocación y, por ende, a la llamada de Dios que contiene. La Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice es un organismo creado en 1983 por Juan Pablo II con el objetivo de promover la doctrina social de la Iglesia en el mundo profesional y empresarial laico, ayudando a la acción solidaria de la Iglesia y del Papa en el mundo. Los fines de la Centesimus Annus son tres. El primero, contribuir a los fines caritativos del Santo Padre. La Fundación, en cuanto tal, tiene un patrimonio propio que va creciendo poco a poco, y el fruto anual se entrega al Papa con motivo del encuentro que mantenemos con él todos los años. El segundo fin es el de promover el conocimiento y la formación de la doctrina social de la Iglesia. Así pues, la nuestra es una actividad formativa, dirigida a personas que en su mayoría se involucran en la doctrina social de la Iglesia. Nuestro objetivo es el de identificar a personas que gestionan recursos humanos, como empresarios y hombres de finanzas. El Congreso de la Centesimus Annus Pro Pontifice analizó el cambio que se está produciendo en los países emergentes, especialmente de Asia, continente que se caracteriza por un fuerte crecimiento económico al que, sin embargo, no siempre corresponde un desarrollo social real. Las indicaciones obtenidas del Congreso son concretas. Se trata de formar a estas personas, incluso en estos países en los que hay falta de democracia. Claramente, hay que formar a las personas. Bueno, pues después de esta nota de origen vaticano que nos habla sobre el compromiso social, entramos al tema central de hoy, el compromiso social o la doctrina social o la enseñanza social de la Iglesia. Para tratar este tema, recibo con afecto al licenciado Manuel Gómez Granados, presidente del IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Y recibo también, con afecto, al director académico también del IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el licenciado Víctor Chávez. Víctor, bienvenido. Gracias, Roberto. ¿Por qué es tan poco conocido este tema? Como que lo conocemos originalmente por el Evangelio, al ver a Jesús siempre tan solidario con todos, y a 2000 años de distancia nos podemos preguntar, ¿y dónde quedó esa enseñanza de Jesús de solidaridad, de quien tenga dos capas, que le dé una a quien no tiene, de con 5 panes y 2 peces alimentar a 5,000? ¿Dónde quedó eso? ¿Es la doctrina social de la Iglesia quien trata este tema, Manuel? Efectivamente, pero déjame contestar primero tu pregunta. ¿Por qué está tan poco conocido? ¿Dónde quedó el mensaje de Jesucristo? Y en el IMDOSOC creemos que hay como 3 características que distinguen a la Iglesia en México. La primera, somos un país profundamente religioso, pero poco evangelizado. ¿Qué diferencia? Bueno, o sea, muy religioso, pues bueno, ya desde los aztecas éramos muy religiosos, y seguimos siéndolo. Hasta ciudades les hicimos a los dioses, ahí está Teotihuacán y Mitla, ¿no? Pero poco evangelizado, poco evangelizado. Sí, hubo una primera evangelización a la llegada de los primeros misioneros a este país, y luego como que fuimos soltando esa tarea, dejándola, ¿no? Y entonces hoy te encuentras muchas parroquias en donde no hay catequesis, en donde a los niños se les bautiza y se les deja. Los mandamos a una escuela católica en donde la única religiosa en la escuela es la directora, y párale de contar, los maestros puede ser que ni siquiera sean católicos. No quiero generalizar, pero digo, son cosas que se dan.
Entonces somos un país poco evangelizado. Entonces si somos un país poco evangelizado, no solo no conocemos el Evangelio, ni tampoco conocemos la doctrina social y los documentos del magisterio de la Iglesia, etc. ¿Qué no se presentó hace un año, Víctor? El compendio de doctrina social de la Iglesia, hace un año. ¿Y quién lo tiene? Digo, y de quién lo tiene, ¿quién lo conoce? Sí, desgraciadamente se conoce poco la doctrina social, se valora poco, se explota poco, porque es toda una riqueza que tiene la Iglesia para proyectarlo hacia la dimensión social. Y sin embargo, fíjate que el compendio fue una de las últimas voluntades del Papa Juan Pablo II. Sí. Quedó muy claro expresado en esta encíclica Ecclesia in America, que vino el Papa aquí a firmar y entregar para toda América. En julio de 2001. Su voluntad de decir, haría falta una síntesis, un compendio, algunos por ahí se tituló la palabra Catecismo de Doctrina Social de la Iglesia. Y bueno, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz durante muchos años trabajó esta iniciativa y está ahora este libro, Compendio de Doctrina Social, que se ha distribuido como nunca se ha distribuido un documento de doctrina social, hay que decirlo, ha tenido buena aceptación. Es un documento muy amplio, muy científico, pero también muy profundo, muy serio, y está ayudando a que se conozca la doctrina social. ¿Cómo se llama el documento que origina el compendio? O sea, ¿es un compendio de qué? Bueno, ¿de un documento mayor? Digamos que reúne ahí todas las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo del magisterio pontificio, y particularmente el rico magisterio pontificio de Juan Pablo II, en una síntesis única con todos los elementos históricos, doctrinales y pastorales de la doctrina social de la Iglesia. Ambos coinciden en que es poco conocido, poco difundido, a pesar de que ha salido a la luz un compendio. Con esto estamos de acuerdo, pero ahora, ¿qué cosa es, Manuel, la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social cristiana. La doctrina social es la manera que nos enseña la Iglesia para poner en práctica el Evangelio en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en el uso de los recursos, en el cuidado de la creación, la ecología, etcétera, en la política, en la economía, en los medios de comunicación. Y entonces, un cristiano que dice que cree en Cristo, que quiere seguir a Cristo, pues necesita demostrar, verificar su fe en la vida diaria, en la manera como trata a su prójimo, en la manera como usa sus bienes, en la manera como se comporta en su colonia, en su barrio, en su pueblo, en la manera como participa en la política, etc. Hay un divorcio entre la fe y la vida, pues muy palpable en nuestro país y en otros muchos sitios. Sí, como que las cosas de Dios son de Dios, que se queden en el cielo, ahí en las nubes o adentro de los recintos eclesiásticos, porque todo lo demás es vida secular y no tiene nada que ver con eso. Bueno, así se vive en México, drama, ¿sí? Este es el drama, ¿no? Y entonces te encuentras a políticos corruptos que son cristianos y dices, bueno, pues sí, porque separamos la fe y la vida. O católico. Que el público, ya es, últimamente, no sé, ya hay una gran distinción, ¿no?, entre católico, el que es cristiano y el que es católico. El católico es cristiano, pues. Hago una pausa. Regreso para profundizar en qué cosa es la doctrina social cristiana o la doctrina social de la Iglesia. Solo aclaro esta precisión que dije. En efecto, mire, todo aquel que sigue a Cristo o que intenta seguir a Cristo es cristiano. Ahora, hay varias iglesias cristianas. Los católicos dicen o afirmamos que es la única, que es santa, que es apostólica y romana. Bien, hay iglesias ortodoxas, griegas, rusas, hay diversos movimientos. Entendamos pues, en torno a Cristo, todos sus seguidores somos cristianos. Algunos católicos y otros no. Regreso después de una pausa para hablar más sobre doctrina social de la Iglesia. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre doctrina social cristiana o doctrina social de la Iglesia. Pero antes le platico que hace más o menos, ¿qué será?, 8 o 10 años, en una reunión, un encuentro que tuve con el arzobispo de Miami, Florida, en los Estados Unidos, platicando sobre el aborto, ya que en Miami son muy activos los grupos pro vida,
me decía él, mira, ya estamos en una etapa en la que ya estamos atendiendo a las mujeres que han decidido no abortar, porque hay que ver qué hacer con el hijo al que han decidido salvarle la vida, e incluso estamos trabajando ya con las madres que pues han perdido a su hijo por un aborto, e incluso con las familias, me decía, porque los traumas psicológicos y emocionales son fuertes. Le platico esto porque en la nota que usted verá enseguida, hay una entrevista con una mujer muy valiente en los Estados Unidos. Ella se llama Victoria Thorne y trabaja precisamente en esa línea, en todos los Estados Unidos. Cómo atender a las madres y a los familiares de un bebecito que no pudo nacer. Se llama esto Proyecto Rachel o Proyecto Raquel. Vea la nota y luego seguimos con el tema de la doctrina social cristiana. Sanar los traumas del aborto y volver a esperar es posible. Desde 1984, el Proyecto Raquel representa la respuesta de la Iglesia para sanar a las familias de las heridas de una interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa, ya implantada en 110 diócesis de Estados Unidos, presta asistencia a las mujeres, a los hombres y a los familiares que hayan sido afectados por efectos espirituales y físicos de un aborto. Cada vez que se pone en marcha una red de asistencia, siempre ponemos una especial atención a la formación de los agentes. Lo primero, hacemos que los sacerdotes, trabajadores sanitarios y las restantes figuras profesionales puedan discutir y analizar todas las problemáticas relacionadas con las heridas post-aborto para llegar a comprender el sufrimiento de las mujeres que se encuentren en ella y lo que les ha llevado a realizar esa elección. Después, es necesario preparar a los trabajadores para que reconozcan estas heridas, que casi siempre son las mismas que padecen los que han perdido un hijo de una manera dramática y no natural. Lo que es preciso no olvidar nunca es que estamos aquí para ayudarla a superar esta pérdida, ayudarla a reconciliarse con Dios, con su hijo y consigo misma, además de que con las restantes personas involucradas. El perdón y el sacramento de la reconciliación son aspectos fundamentales en el proceso de la curación de las heridas del aborto. El mismo siervo de Dios, Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae de 1995, dirige un pensamiento especial a las mujeres que han recurrido al aborto. No abandonen la esperanza, antes bien, ábranse con humildad y confianza al arrepentimiento. La encíclica lleva la fecha de la Anunciación. He elegido esta solemnidad por el valor altamente significativo que reviste precisamente en relación con el tema de la vida. En la Anunciación, la Virgen recibe el anuncio de su divina maternidad. En el sí que María pronuncia, tiene su culmen el sí de todas las madres a la vida de su propio hijo. Una postura está muy distinta de la que quisiera atribuir a la Iglesia una parte de la sociedad, la condena del pecador juntamente con la del pecado. El cuidado pastoral de las víctimas de un aborto es tanto más importante en cuanto que afecta no solo a las mujeres que han decidido no tener a su hijo, sino también a los padres y a menudo a los abuelos del niño no nacido. Hoy, en general, hay una mayor conciencia de la necesidad de integrar al hombre en la discusión sobre el aborto, pero muy a menudo la mujer está sola. La curación del trauma del aborto es un tanto espiritual como humana. El Proyecto Raquel, que se está extendiendo también rápidamente fuera de los Estados Unidos, no pierde de vista ninguno de los dos aspectos, incluso cuando se trata de personas de religión distinta a la católica. Pues ya ve usted la labor que hace esta mujer, Victoria Thorne, allí en los Estados Unidos. Ya no tanto para prevenir aborto, pues hay grupos que eso hacen, prevenirlos, evitarlos. Pero Victoria Thorne trabaja en este proyecto Rachel para atender a quienes pues ya viven esos trastornos psicológicos o emocionales después de haber participado o de haber cometido un aborto. Continúo con el tema de la doctrina social cristiana, sigo platicando con Manuel Gómez Granados y con Víctor Chávez Huitrón del IMDOSOC, ambos Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Bueno, ¿de qué trata, Manuel, la doctrina social cristiana? Pues ya nos has dicho, pero más particularmente, ¿qué es lo que enseña? Mira, la doctrina social ofrece 5 principios fundamentales. No son los únicos, sino son, digamos, el ABC de la doctrina social. En primer lugar, la dignidad de la persona humana. Y en términos concretos, te dice que toda persona posee una dignidad absoluta porque toda persona vale lo que vale la sangre de Cristo. En segundo lugar, la solidaridad. Es decir, hay desde nuestra creación por Dios
una vocación en los seres humanos por la cual estamos llamados a ayudarnos unos a otros. Entiendo ser solidario con el otro como no solamente preocuparnos por él, sino ser responsables de él, ¿no? Y él responsable de nosotros. La solidaridad fue una propuesta política de algunos sexenios atrás, Sí. que después terminó diciéndose que no era pacto de solidaridad, sino pacto de solo dar y dar. Sí. ¿No? Como muy preocupados todos por los pobres, pero nadie se hacía responsable de ellos, ¿no? Precisamente ahí entra el tercer principio, que es la subsidiariedad. ¿Qué es eso? Subsidiariedad es un principio que te ayuda a que entendamos que la sociedad está de tal manera constituida que hay una complementariedad escalonada, que no haga el mayor lo que puede y debe hacer el menor. Es decir, que no haga el Estado lo que puede hacer la Federación, lo que puede hacer el Estado. El Estado que no haga lo que puede hacer el municipio. Que el municipio no haga lo que puede y debe hacer la familia. Que en la familia el papá o la mamá no haga lo que pueden y deben hacer los hijos. Es decir, lo que hace años se le llamaba una paternidad de Estado, ¿no? Un Estado... Un paternalismo. No, es decir, la subsidiariedad se opone al paternalismo. Permite que se desarrolle quien tiene que No solo desarrollar. permite, exige que se desarrolle el menor lo más que pueda. Tú no debes hacer lo que le corresponde a tu hijo. Claro, si no, pues toda la vida estaría haciéndolo, ¿no? Y él no podrá despegar. El siguiente principio es... El cuarto. El principio de autoridad. Sí, en todas las sociedades hace falta un principio de autoridad. Y la autoridad no es la facultad de hacer lo que le dé la gana al más fuerte o al más poderoso, sino que es la facultad de mandar según la recta razón. En la familia, en el municipio, en cualquier sociedad organizada, en la empresa, por supuesto. Todos los grupos humanos están creados, diseñados para su finalidad última, que es el bien común. Y el bien común, pues se entiende como aquel conjunto de condiciones que permiten y favorecen el desarrollo de la persona humana. Hay un bien común en la escuela, hay un bien común en la familia, hay un bien común en la empresa, hay un bien común, evidentemente, en el Estado, ¿no? Bueno, estos 5 principios... No, te falta el quinto. Bien común. Anoté, entonces dignidad repito humana, para nuestro público. Dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, que yo quisiera profundizar en esto contigo, Víctor, la autoridad y el bien común. Es decir, la política, porque estrictamente... La razón de ser de la política. Ajá, la política se justifica como la acción que busca el bien común, ¿no? Háblanos más de subsidiariedad, Víctor, tal vez con algunos ejemplos. Cómo el padre puede ser subsidiario con el hijo, cómo el empresario puede ser subsidiario con el trabajador o viceversa. Cómo el obrero puede ser subsidiario con el dueño de la fábrica. Sí, corresponde a la dignidad de toda persona humana desarrollar todas sus capacidades, todas sus potencialidades y ser útil a la sociedad. En las primeras etapas de la vida recibimos de nuestros padres, recibimos de la sociedad aquellos insumos, aquellas cuestiones que necesitamos para nuestro desarrollo, y ese desarrollo se verifica hasta que yo soy capaz de regresar a la sociedad y hacer que otros crezcan. Entonces, es importante que los menores, los que sabemos, los que podemos, los que tenemos menos capacidades, habilidades o recursos, incluso dinero, hagamos nuestro mayor esfuerzo en desarrollarnos. Los que están arriba de nosotros, las autoridades, nuestros padres, tendrán que subsidiarnos. Ahí viene la palabra subsidiariedad. Subsidio, una ayuda, un incentivo que nos ayude a hacer crecer esas potencialidades. Sí, un incentivo, pero sin dejar de repartir, pues entonces aquel nivel superior se quedaría sin elementos o herramientas. Okay. Claro, eso es la tentación en una sociedad paternalista como la que vivimos, es que el grande haga todo, de todo, oriente todo, elija todo, decida todo. A ver, eso y es, los chicos, por ejemplo, habituados a esta dependencia, esperamos que el grande resuelva todos los problemas, no esperamos aportar la solución a los problemas. Entonces el grande tiene que dosificar su ayuda, tiene que hacerla de una forma inteligente para que no absorba, para que no aniquile, para que no anule al pequeño, porque entonces esa sociedad está desequilibrada, no crece. Bueno, parece que estabas definiendo a Fidel Castro, pues hay ¿no? ahí, es el papá de todos los cubanos. Hay muchos ejemplos, por desgracia, de actitudes antisubsidiarias, de una subsidiariedad mal entendida y que genera, en este caso, ciudadanos absolutamente dependientes
Infantiles, pasivos. Bueno, y si a alguien de nuestro amable público no le gustó el ejemplo que puse de Fidel Castro, ¿qué te parece el ejemplo de George Bush, que ya se siente que tiene que darle a todos los países pues la paz que todos buscan, ¿no? Pero fíjate, este ejemplo que tú pones. ¿Cuál? ¿El de Castro o el de Bush? De Bush. Precisamente lo que hace es impedir que cada país, que cada pueblo tome las decisiones que le corresponden. Él quiere decidir por los demás. ¿Por el mundo entero? Por el mundo entero. Bueno, pero vamos a llevarlo a la familia. Hay aquí en México familias en donde el papá o la mamá quieren decidir por sus hijos qué estudiar, qué comer, cómo vestirse, a dónde ir, qué película ver, con quién casarse. ¿Con quién casarse? No, bueno, y en la escuela hay maestros que no dejan que los alumnos pregunten, crezcan, cuestionen, investiguen por su cuenta, confronten. Y la respuesta es porque te lo digo yo. Porque soy el maestro, o Mira, porque soy el político, o porque soy el papá. La semana pasada, el Papa Benedicto XVI recibió al presidente George Bush, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, como siempre, el boletín, pues, ¿de qué hablaron, no? Pero a mí me ha dejado en shock, y sigo en shock, ver que el tema que el presidente Bush le fue a tratar a Benedicto XVI fue Israel y Palestina. Y dices, bueno, ¿qué? No, su ciudad está en Washington. Sí. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Bush va a hablar con el Santo Padre de Palestina, del Estado palestino y del Estado israelí? Una autoridad que se extralimita de lo propio para empezar a tomar decisiones de otros pueblos, de otras personas. Como lo que decía Manuel, si no es porque Bush habla, bueno, el pueblo palestino no sabría qué hacer y el pueblo israelí tampoco, ¿o qué? Bueno, es que ese es precisamente el mensaje que se quiere mandar. Una persona antisubsidiaria pretende que los demás no piensen, no razonen, no tomen decisiones, no crezcan y que esa persona dependan de ella, ¿no? Ese es el paternal. Siempre. Sí, siempre. No deja crecer a las personas. En este sentido, este principio de subsidiariedad es muy importante desarrollarlo como un hábito permanente a todos los niveles en la sociedad mexicana. Pero ves como México fue un pueblo con un estado paternalista muchos años ¿sí? Y como todavía estamos acostumbrados a expresiones como hay que subsidiar la tortilla, subsidiar el bolillo, subsidiar la energía eléctrica y subsidiar el metro. La autoridad que subsidie todo es una buena autoridad. Eso dice. Es un concepto de subsidiariedad deformado. Sí, pero lo que nosotros sabemos en México es un subsidio es el Estado mete dinero para que no suba el precio de la tortilla. Ese es un subsidio. Sí. No es esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, ciertamente, que el Estado meta dinero temporalmente y solamente para que las personas se puedan valer por sí mismas. Aunque el Estado no crea riqueza, ¿eh? No, por supuesto que no. Lo que el Estado te da, te lo quita por otro. Lo que te da con una mano, te lo quita con la otra. Ya no me recuerdes. Bueno, hay que pagar impuestos. No me recuerdes. Es un deber. También es un deber de los ciudadanos y te lo enseña la doctrina social. Si no hay pago de impuestos, no puede haber subsidiariedad. Y no puede haber bien común. Ni bien común. A ver, queremos buenas carreteras. Van entrelazados. Todos los principios van entrelazados. A ver, tú no puedes exigirle al Estado, a la autoridad, que tengamos buenas carreteras, más carreteras, buenos caminos, buen alumbrado público, buena vigilancia, ¿no? Si no pagamos impuestos. Sí, de acuerdo, pero también de a $1,000 la autopista del Sol ida y vuelta a Acapulco, bueno, dices, a ver, esas sale cosas... más barato si me voy en avión por Toluca. Bueno, a ver, son porque cosas... más mejor la gasolina del coche. Bueno, la solidaridad entonces te exige que participes en la cosa pública. No solamente que ayudes a tu prójimo o que te hagas prójimo del otro, sino que seas responsable de la sociedad entera y en ese sentido eres responsable de las leyes de tu país, de las decisiones que toman los gobernantes, de vigilar qué hacen los gobernantes y cómo utilizan los recursos del país. ¿Ves? Y entonces estos principios son de una riqueza enorme y de una actualidad impresionante para la vida de México. No solo piensen en subsidiariedad aplicada en la escuela en este país. Que no haga el maestro lo que puede y debe hacer el alumno. Pues nada más eso. Que no haga el Estado lo que pueden y deben hacer los ciudadanos. Mira cómo se mete de veras la doctrina social cristiana en todo, ¿no? Como yo ya te hablaba hace rato, dices, más autopistas, no, bueno, sí, la quimera está muy buena, pero ahí está la autopista y luego tengo que pagarla cada vez que la uso. Bien, pues. Participemos para que el pago sea justo. Ahora, y veamos en qué utilizan los recursos. ¿Cómo está estructurada ya en las oficinas, ¿no? En la burocracia vaticana, en esta burocracia, está bien el tema, o sea, sí, bien entendido. Entiéndame mi público, ¿no? Sí. Oficinas de gobierno. En la Santa Sede, en el Vaticano, en América Latina y en México, la doctrina social cristiana, porque de aquí vamos a salir para hablar del INDOSOC, o sea, cómo es que el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana opera en México y qué hace. ¿Cuál es la estructura? Que por cierto,
Tú eres el único laico que forma parte de un pontificio consejo. Hace ya bastantes años, efectivamente. Así que nos hablas por experiencia. El único laico mexicano. Sí, el único laico. Laico mexicano, sí, porque el otro es Carriquiri, ¿no? Sí, hay otros laicos. Hay otros laicos. Bueno, el Santo Padre tiene una serie de oficinas que son equipos de servicio para realizar una tarea. Estos equipos técnicamente se llaman dicasterios. Al frente de cada uno de ellos hay un prefecto o un presidente, que normalmente es un cardenal, y tiene un equipo de trabajo pues, para realizar todas las tareas. Entre los dicasterios existe el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que es el que se encarga de promover la doctrina social de la Iglesia, pero al mismo tiempo un diálogo permanente para construir la paz y para construir condiciones más justas en el mundo. Pontificio Consejo Justicia y Paz es el encargado de llevar toda en la Santa Sede. el desarrollo social. El desarrollo social. ¿No fue presidente de allí, de muy feliz memoria y quien seguro en paz descansa, este cardenal vietnamita? El cardenal Van Thuan, sí, claro. Nguyen Van Thuan, Francisco Javier Nguyen Van Thuan, quien está a punto de comenzar su proceso de canonización. Y ahora, ¿quién es tu jefe directo? El cardenal Martino. Renato Rafael Martino. Sí. Bueno, a nivel de América Latina, el CELAM tiene un departamento que en este momento preside el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, el encargado para toda América Latina de promover la justicia, la paz, la solidaridad y, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia como instrumento para formar la conciencia social de los bautizados. En México hay pues una comisión episcopal. México, CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. No, sí, eso es CELAM. Y aquí en la ciudad, en el país. Bueno, pero en el CELAM no hay un organismo. Sí, un departamento de justicia y solidaridad. Un departamento. Que preside el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. ¿SEM? No, CELAM. CELAM. Ahora, en Conferencia del Episcopado Mexicano, en la República Mexicana. Bueno, hay una comisión episcopal de pastoral social. De pastoral social. Okay. ¿No? Ahora, en nuestra historia, esta comisión coordina pues, las acciones que realizan las diferentes diócesis, las cáritas, anima este trabajo, lo acompaña, etc. Hago una pausa. Pero, sí. Ya que te acercas a lo mero bueno. Sí. Hago una pausa. Regresamos entonces para hablar aquí en el centro del país, bueno, en la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México, pero también con trabajo en todo el país, cómo es que se opera, se entrega, se enseña la doctrina social cristiana. Continuamos en más del Pulso de la Fe, seguimos tratando el tema de doctrina social cristiana o doctrina social de la Iglesia. Te interrumpí justo en el preciso momento, Manuel, cuando nos ibas a explicar qué con el conque del IMDOSOC. Sí, decía que en la Iglesia Católica hay dos maneras de organizarse. Una primera es las organizaciones católicas, son aquellas que dependen directamente del obispo o del Santo Padre. Órdenes religiosas, congregaciones. Pero también puede ser cáritas, también puede ser el seminario, etc. Y que necesitan autorización, ¿no? Y que necesitan, sí, autorización, aprobación, y quien las dirige, preside, reglamenta, etcétera, es el obispo. Pero también está la otra figura que corresponde al derecho de todo ser humano de asociarse, que es organizaciones de católicos, que son organizaciones que están en comunión con sus pastores, con los obispos, igualmente pero con autonomía. Requieren de su nihil obstat. No, requieren aprobación. Digamos, de información, no de aprobación. Las organizaciones, esta segunda figura de católicos, informan a su pastor lo que van a hacer, pero no piden autorización. Pero al menos para constituirse. Sí, bueno. Para constituirse, sí. Lo compartes, lo informas, etcétera, ¿no? Pero en el manejo administrativo, en su funcionamiento diario, etcétera, no piden permiso, sino que informan, que es distinto. Ese es el caso del IMDOSOC. Y ahora, IMDOSOC es una organización al servicio de la Iglesia de todo México y de otros países como Centroamérica, el Caribe, etcétera.
en comunión con nuestros pastores, en comunión con el Santo Padre. De hecho, hacemos mucho trabajo para la Santa Sede, de investigación, de análisis. Yo he dicho que tú eres un laico miembro de este Pontificio Consejo porque eres director del INDOSOC. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo tiene el INDOSOC? A principios de los 80, en esas grandes crisis que pasamos por ahí del año 83, 6 años vamos a cumplir, un grupo de académicos, un grupo de católicos, ¿a todos. cuál gran crisis te refieres? Bueno, las devaluaciones con el presidente López Portillo, si recuerdan, 82, 83. En esa convulsión social, muchos se preguntaban, bueno, ¿dónde estamos los católicos? ¿Qué estamos haciendo por el país? Estamos haciendo lo que todos hacen y eso está, pues, recrudeciendo la crisis social en el país. Y en ese ánimo, un grupo de académicos, de empresarios, de políticos, de profesores universitarios, abogados, que en otro momento, formados por el padre Pedro Velázquez, estudiaron doctrina social de la Iglesia, dijeron, hace falta difundir esto, hace falta enseñarla, y que los actos de todas estas personas correspondan con estos criterios. No habiendo encontrado dónde estudiar doctrina social de la Iglesia, en ninguna diócesis, en ninguna parroquia, ni siquiera en la Universidad Pontificia de México. Te digo que se conoce poco. Exactamente, el origen es eso del INDOSOC. El cardenal Corripio Ahumada, entonces arzobispo primado de la Arquidiócesis de México, pues yo creo que le dio el último impulso a este grupo y le dijo, pues creen ustedes una instancia, un instituto de formación en doctrina social. Que les dijo, yo les doy mi bendición. Y al apoyo espiritual, moral, canónico incluso, fue fundamental la presencia del cardenal Corripio en los inicios del INDOSOC. Y el instituto comenzó a difundir doctrina social de la Iglesia en la Arquidiócesis de México a través de conferencias, cursos, un boletín que después se convirtió en la revista Signo de los Tiempos. Vigente. Sí. Vigente todavía en la actualidad, claro. Los primeros cursos, los primeros apuntes, comenzaron a hacerse los primeros libros, los primeros textos del INDOSOC. Ahorita ya tenemos más de 14 colecciones y más de 400 títulos publicados. Es decir, es un trabajo de difusión. Difundir Doctrina social. Dar a conocer. Y yo digo que no solamente a la Iglesia, a la sociedad en general. A hombres y mujeres de buena voluntad. A empresarios. Interesados en construir el bien común de México. A sindicatos. De su colonia. A sindicatos, a empresarios, a políticos. Partidos políticos, universidades públicas o privadas, escuelas, sociedad civil. Digo, padres de familia. Estos no son temas privativos de un grupito. Bueno, y hoy ¿qué es el INDOSOC? ¿Qué hace? Ya dijiste, pues las revistas, las publicaciones, me queda poco tiempo. ¿Qué hace hoy el INDOSOC? Y también te pregunto, por si alguien quiere conocer más de este tema, ¿cómo puede recibir lo que el instituto hace? Poco a poco hubo más demanda, no solamente para dar cursos aquí en la Ciudad de México, sino que vamos a todas las partes de la República en donde nos inviten, y ahora también de unos años a la fecha fuera del país a impartir cursos de doctrina social de la Iglesia, particularmente en verano, que es un tiempo de descanso, pero también donde hay facilidades para actualizarse y estudiar. Organizamos cursos de verano en el mes de julio. Actualmente están viniendo también alumnos de otros países, como de Haití, de República Dominicana, de Honduras, de Guatemala, de Cuba, a formarse en doctrina social de la Iglesia para influir también y difundirle en sus sociedades, en su iglesia. Y la gente puede acercarse al instituto y conocer todos sus servicios. Yo creo que lo más indicado sería a través de la página en internet. Tienen ahí todos los servicios, los teléfonos, el fax y todas las posibilidades de comunicación con el instituto. www.indosoc.org.mx www.indosoc.org.mx. ¿Cuál es la expresión correcta, Manuel? ¿Doctrina social cristiana o doctrina social de la Iglesia? Las dos son correctas. Juan Pablo II insistió en utilizar indistintamente estos términos porque son sinónimos. Al fin y al cabo, lo que quieren decir las dos expresiones es la experiencia de los católicos en la vida social autorizada por el Papa. Uh-huh. Bueno, ¿y qué perspectiva ves? Es muy amplia la pregunta. A partir de la experiencia obtenida, la aceptación que han logrado tener en todo este mundo político, empresarial, familiar, académico, universitario,
¿Qué sigue? Mira, en primer lugar yo diría, hace 25 años nadie o casi nadie hablaba de subsidiariedad en México. Casi nadie hablaba de solidaridad o de dignidad humana. Hoy el tema, mal que bien, está presente y está entrando en la sociedad y cada vez con más fuerza. Hoy en los medios de comunicación se habla de dignidad humana, de solidaridad, de subsidiariedad. Hay una tarea enorme por delante, que es seguir ayudando a formar la conciencia social de los católicos en México. Y en eso, pues yo creo que todos somos responsables, el Indosuc hace una pequeña parte y hay muchos otros grupos que están participando y ojalá haya más grupos que participan, porque este país yo creo que está llamado a tener un mejor destino, ¿no? Por la cantidad de recursos, por la manera como somos los mexicanos, por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que los mexicanos dejemos la apatía, la indiferencia, la indolencia y nos comprometamos de veras a construir un México mejor. ¿De dónde agarramos los criterios? De la doctrina social cristiana. ¿Tú te sabes el cuento de los cangrejos o no? Sí, cómo no. Eran dos pescadores, ¿no? Y estaban sacando cangrejos. Y uno tenía la cesta donde los iba depositando vacía y llena de cangrejos, y el otro la tenía tapada, ¿no? Pues ahí va algo así. Sí. Y entonces un observador le pregunta, ¿por qué tienen los cangrejos unos destapados y otros tapados? Y dice, bueno, porque los cangrejos esos que tengo aquí son cangrejos alemanes o franceses o nicaragüenses, y estos que están tapados, ¿no? Se pueden ayudar unos a otros y entonces se escapan. En cambio, estos que tengo aquí destapados, todos son cangrejos mexicanos. Nadie se ayuda y nadie se va. Ninguno sale. El que quiere salir, lo lo baja. bajan. Y además, ¿no? Además salir, lo bajan, lo regresan. Sí, es un individualismo muy acendrado, muy marcado. Sí. Mucho paternalismo tiene culpa de esto. Esperar que los demás decidan por ti, que los demás hagan, que los demás... Pero cada vez hay más mexicanos que están en otra lógica, que quieren participar, que exigen resultados, que se comprometen. Es decir, hemos pasado en los últimos años a una, digamos, explosión de la sociedad civil, con un montón de organizaciones, plural, múltiple, con muchos rostros, con muchos objetivos, pero hay cada vez más mexicanos que quieren participar, que se comprometen, que aportan dinero, que aportan talento, que se organizan. Yo ahí le veo como grandes posibilidades. ¿Cuál es el ideal, Víctor? A ver, así como los primeros cristianos que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, vivían todos en comunidad y se compartían los bienes. Ese es un extremo. Y el otro es nadie hace nada por el otro, ¿no? Sí, el ideal que perseguimos, que persigue la doctrina social de la Iglesia y todos los que, formando su conciencia en estos criterios, aportan a la sociedad, yo creo que son tres cosas. Primero, que se respete la dignidad de la persona siempre y en todo momento, desde la concepción hasta la muerte, y en todas las estructuras sociales en las que participa. Segundo, que se cree un sistema social justo, lo más justo posible. Tiene que ver con las leyes, tiene que ver con las actitudes, con la cultura de legalidad. Y tercero, que se combata la pobreza o que se distribuya mejor la riqueza que generamos como nación. Sin que tampoco el ideal es que todos quieran ser o queramos ser muy ricos. No, se trata de hacer que todas las personas vivan con dignidad. Y los pobres, hay pobres de tal magnitud su pobreza que eso no es vida humana. ¿Cuál hay? Habemos. O habemos. Gracias, Víctor Todo Chávez. depende cómo te pongas. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. En otro tema, vamos a la audiencia general, celebrada el miércoles de esta semana, presidida, como debe ser, por el Santo Padre Benedicto XVI. Él nos ha estado entregando, a partir de los últimos miércoles, y continúa en esto, a los padres de la Iglesia. El miércoles de esta semana nos habló sobre San Eusebio, quien fuera obispo de Cesarea. Conozcámoslo más de cerca en la voz de su santidad. Queridos hermanos y hermanas, entre las figuras más destacadas de la Iglesia antigua, hay que mencionar a Eusebio, obispo de Cesarea, testigo y protagonista de un cambio de época para el cristianismo, que alcanza la paz con el emperador Constantino y celebra el primer concilio de Nicea, en el que Eusebio suscribió el credo. Eusebio es conocido sobre todo por los 10 libros de su historia eclesiástica, con una gran cantidad de noticias de los 3 primeros siglos. Pero no es solo un alarde de erudición.
Se trata de narrar los hechos que muestran el progresivo desarrollo del misterio del amor de Dios por los hombres, que se ha manifestado en Cristo. Al mismo tiempo, es una historia que no solo atrae la curiosidad, sino que llama a la conversión, a reconocer en la vida de la Iglesia los signos del amor de Dios y las magníficas obras que ha hecho para nuestra salvación. A su vez, este reconocimiento invita a dar una respuesta generosa y un testimonio claro de vida cristiana orientada a imitar a quien tanto nos ha amado y nos ama. Después de tantos siglos, Eusebio de Cesarea nos repite esta invitación. Bueno, pues esa fue la catequesis del Papa. Cada miércoles en la audiencia el Santo Padre entrega una catequesis, provoca eco, provoca resonancia. Y así habló sobre San Eusebio. Al término de la audiencia impartió la bendición apostólica. Yo les recuerdo que para quien la quiera recibir por televisión es válida y sugiero que pues ahora de manera especial para todos aquellos que tenemos hijos, ya que hoy se celebra el Día del Padre. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con la bendición apostólica del Santo Padre, Benedicto XVI, llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco mucho que haya estado con nosotros a nombre de mis compañeros, la producción y el staff técnico de Proyecto 40. Les deseamos una feliz semana. Hoy domingo, un feliz Día del Padre. Y solo recuerde que un buen padre es quien engendra, quien da la vida, pero también quien la sostiene, quien la mantiene, quien la guía y quien la acompaña. A veces es más padre el formador que el progenitor. Feliz semana.